¿Les ha pasado que en su casa suceden cosas extrañas, pero solo en un lugar en específico, ya sea en la sala, en la cocina o en alguna habitación? ¿Se han puesto a pensar por qué solo es que ocurren ahí esas cosas, en ese preciso lugar? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este jueves de relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera posible, que estén disfrutando de estas vacaciones, si es que las tienes, y si no, que todo vaya de maravilla en tu trabajo. Esta noche tocamos un tema nuevo en el canal. Nos abre la puerta a pensar de otra manera, ya que quien nos manda la historia, además de contarla, nos propone una teoría muy interesante. Vamos a ella. Ponte cómodo, apaga la luz, acerca la bebida de tu preferencia o tu merienda y disfruta del siguiente relato. ¿Qué tal si nuestro plano coexiste con otros? ¿Qué tal que estamos todos en un mismo lugar? Quizá nosotros estamos en una dimensión, Dios y el cielo en otra, el infierno en una más. Quizá también haya alguna para entidades incorpóreas, de conciencia pura. A lo mejor existen otros seres más avanzados, pero todos en el mismo espacio. ¿Y qué tal si algunas de estas entidades descubrieron cómo abrirse paso entre los planos? Nunca he contado esto a nadie. Es la primera vez que lo hago. La gente que no ha tenido experiencias de este tipo suele ser burlona, cruel. Mi propia familia fue así. Les voy a compartir una historia un poco larga. Abarca casi 40 años de mi vida. 40 años que viví en una casa que probablemente tenía un portal abierto a otra dimensión. Compartiré solo algunas de las experiencias más significativas, pues son tantas que no me alcanzaría un programa entero. Como cuando se hace una película de algún libro y solamente se toman los segmentos más significativos. Verán, a finales de los años 70 llegué a vivir a una vieja casona que estuvo muchos años en estado de abandono. Fue rehabilitada por mis padres para que pudiéramos habitarla. Por lo antigua y lo abandonada, había mucha humedad. Supongo que era el ambiente ideal para que se alojaran entidades oscuras o del bajo astral. En aquellos días yo desconocía de estos temas, tenía apenas 7 años. Al principio las manifestaciones eran sutiles en los primeros años. Una de las primeras que recuerdo era que ya de noche, y metido en mi cama, escuchaba que en el techo alguien caminaba, arrastrando lentamente los pies sobre hojas secas, pasos lentos, largos. La casa era de una sola planta, por lo que el techo correspondía a la azotea, al exterior. Mis padres no me creían y pensaban que eran más bien miedos nocturnos o algún tipo de ansiedad por el cambio de casa. Mi padre subía a la azotea ya de día para ver, pero pues no había rastros de nada, incluso ni siquiera hojas había. Para mí fue muy difícil vivir todas estas cosas reales y que nadie me creyera. Incluso me llevaron al psicólogo, pensando que tenía algún problema, pero siempre les decían que yo era un niño normal y que tal vez solo era mi imaginación, como cualquier niño de esa edad. Al paso de los años descubrí que yo era una persona muy sensible y que podía percibir cosas sutiles que para los demás pasaban desapercibidas, pero cuando se hacían evidentes, cuando los demás las podían ver, mi madre solo me callaba para que los demás no se dieran cuenta. Con el tiempo comenzaron a ocurrir diversas cuestiones. Por ejemplo, algunas cosas de la casa se perdían o se dañaban, y muchas veces yo recibí castigos injustos por situaciones en las que no tenía nada que ver. Así fue hasta que el resto de mi familia empezó a experimentar situaciones similares. Las primeras eran relacionadas con la comida. Son dos las más significativas que recuerdo. Una era que la leche se amargaba,
nueva, sin abrir. Era de buena marca, de lata, esa del logo de un clavel. Abríamos una tras otra y todas las leches estaban amargas. Mi padre llamó a la fábrica y enviaron a un supervisor. Nos pidieron que no tiráramos las latas que ya habíamos abierto. Llegó el supervisor y al probar las leches, todas estaban buenas. A mi padre se le caía la cara de vergüenza. Aún así nos cambiaron toda la caja de leche por una nueva. Las primeras latas de esa nueva caja de leche sabían buenas, estaban bien. Las siguientes comenzaron a saber amargas nuevamente. Ya no volvimos a llamar a la fábrica. La otra que recuerdo era con el pan, con los bolillos, con las conchas, con las semitas dulces. Uno normalmente abre el bolillo para ponerle mantequilla, mermelada o parte una concha a la mitad para comerla fácilmente. Pues al abrir el pan, al cortarlo, aparecían orugas vivas adentro. El pan no estaba abierto previamente, ni tenía orificios de entrada o salida. Esas cosas solo estaban ahí dentro, como si el pan se hubiese horneado con ellas. Pero eso era imposible. Se hubieran muerto por el calor, secas, deshidratadas. Varias veces ocurrió lo mismo. Sin explicación aparecían estas orugas adentro del pan nuevo, recién comprado. También recuerdo que los trastes tenían un olor a huevo podrido, trastes que eran perfectamente lavados e incluso remojados en cloro. Todo era limpio, no tenía razón de ser. Después, entrando a la preadolescencia, comenzaron a ocurrir otras cuestiones. Si bien no tangibles, estas ya eran más perceptibles. Recuerdo varias veces cuando yo ya estaba acostado, que mi cama de la nada comenzaba a vibrar. Yo la golpeaba y así paraba. Nunca se lo dije a mis padres, pues ya sabía que no me iban a creer. Tuve que tragarme muchas cosas, yo solo, sin el apoyo de nadie. Otra cosa que ocurrió en ese tiempo era que en las madrugadas entraba una luz a mi cuarto, fluorescente, color verde, similar a un láser. Entraba por la ventana que daba a un pequeño patio. Esta luz era como una nube, sin forma. Atravesaba la recámara flotando. Pasaba por los pies de mi cama y se metía a mi closet. Atravesaba la madera. Esto me causaba mucho miedo y se lo conté a mis padres, pero lo mismo, no me creyeron. Mi padre inventaba explicaciones absurdas, decía que eran bacterias u hongos fluorescentes en el ambiente, pero los hongos y las bacterias no atraviesan flotando una ventana cerrada, ni una cortina, y mucho menos una puerta sólida. Además, adentro no había ninguna corriente de aire. Aquí abro un paréntesis. Si bien los demás en ese momento no veían nada o simulaban que no veían nada, en varias ocasiones mi madre, con el consentimiento de mi papá, llevó a un hermano, que es como le llaman, de esos de iglesias o templos que hacen curaciones y tratan temas espirituales. Esto para que hiciera oraciones y una limpia a la casa. La más atroz fue una donde encendieron una anafre en el comedor y quemaron chiles, incienso y algo que al aventarlo a las brasas echaba muchas chispas y olía muy mal, algo así como el éter o el amoníaco. Él le llamaba rayos y centellas, según para ahuyentar a lo que hubiera dentro de la casa. Por cierto que no funcionó y las manifestaciones solo se volvieron más agresivas. Cabe mencionar que allá por 1985, después del terremoto, adoptamos un perro y este ladraba siempre en el comedor, siempre en la misma esquina. Lo hacía con furia, pero a la vez con miedo también. Con el tiempo murió de viejito y tuvimos una cachorra años después. Y lo que pasó con esta era lo mismo, que ladraba frenética en el mismo preciso lugar. Pasaron los años y llegué a la adolescencia. Entonces empiezan a ocurrir cosas más evidentes,
cosas que simplemente no se pueden negar y ya. Y ahora no soy el único que las puede ver. Ahora también las pueden percibir mi madre y mi hermana. No le decían a mi papá, porque él se molestaba y las negaba. Luego mi madre se acercaba para preguntarme si yo había visto tal o cual cosa, y yo le confirmaba que sí. Luego iba con mi hermana, y entonces entre los tres las comentábamos. Todo siempre sin decirle a mi padre. De las que más recuerdo eran unas luces, como pequeñas esferas de luz o energía, tipo orbes, entre azul eléctrico y verde. Estaban en el comedor. Unas eran apenas del tamaño de canicas. Giraban lentamente, como una especie de sistema solar. Giraban sobre sí mismas y se desplazaban por todo el comedor, hasta que se desvanecían. El fenómeno duraba solo unos instantes, a veces segundos o a veces minutos. Esto que cuento ocurrió solo un par de veces y al anochecer. Una vez nos encontrábamos remodelando la casa para alegrar un poco el ambiente. Un amigo de la secundaria nos estaba ayudando. Mis padres lo habían contratado para que se pudiera ganar un dinero. Él usualmente trabajaba pintando casas los fines de semana para ayudarse con el material escolar. En ese momento estaba pintando la sala. Me llamó y me dijo: «Oye, ven, acércate», me dijo señalando el muro. «¿Qué escuchas?». La sala era alfombrada, por lo que estaba cubierta de periódicos para no manchar. Al acercarme al muro, escuché como si unos granitos de arena cayeran sobre el papel. Me acerqué un poco más y pude ver algo. Se veía como una pequeña cascada de arena fina cayendo en el periódico. Pero esta cascada no provenía de ningún lado. La arena solo aparecía. Simplemente se materializaba en el aire, así, de la nada. El siguiente fin de semana mi amigo dio pretextos y ya no quiso volver a la casa. Un tiempo después, ya bien entrada la adolescencia, empecé a ver unas sombras. Tenían una forma humanoide. Eran como personas que atravesaban los pasillos. Iban y venían del comedor. Sombras oscuras, flotando. No proyectadas sobre las paredes ni el piso, no, en el aire, con volumen, como si fueran de humo o algo traslúcido. Incluso se podía ver a través de ellas, aunque distorsionaban la imagen de atrás, como cuando miras a través del vapor. Esto no daba miedo. Era extraño y a la vez inquietante, pero no daba miedo. Nos terminamos acostumbrando a ellas, o a ellos, o a lo que fuera. Es importante contar que a finales de los años 80 y comenzando los 90, la situación económica de mi familia empezó a tornarse muy mala. El asunto era que mi padre no tenía trabajo. La economía empeoraba cada vez más. La salud de mi madre se deterioraba. Y no voy a entrar en detalles, pero al paso del tiempo todo se aceleraba cuesta abajo, tanto en economía como en salud. En los años 90 recuerdo que un amigo fue a visitarme. Él era un experto en el tema de las computadoras. Nos dedicábamos a lo mismo, por eso nos llevábamos tan bien. Mi amigo era una persona estudiada, con una educación de corte científico. Vamos, no era alguien que se conformara con explicaciones sobrenaturales o sin fundamento. En esos días, teníamos un modular de sonido de esos grandes que fueron famosos en la época. Estaba apagado y de repente comenzó a salir una voz. Extrañados, desconectamos el aparato para descartar interferencia o algo. Pero esa voz se seguía escuchando, aunque no se entendía lo que decía. Era como distorsionada o poco clara.
pero se notaba que era una voz articulada. Pasan los años, mi madre fallece a finales de los 90 por su enfermedad. Mi padre se vuelve a casar y vive aparte. Mi hermana se va a vivir con su pareja y yo me quedo solo en la casa. Algunos años después inicio un proyecto de tutoriales de video. Aparentemente ya había quedado atrás todas esas situaciones paranormales. O a lo mejor simplemente no las había notado. O quizá solamente no les daba importancia. Por comodidad y espacio decidí trabajar y grabar en el comedor, que era la estancia más grande de la casa. Pero me empezaron a ocurrir cosas extrañas con los videos. El audio se desfasaba y de repente se abortaba la grabación. Pensé que se había descompuesto el dispositivo para grabar. Lo interesante es que decidí probar en otras partes de la casa y las grabaciones eran normales. Pero cuando volví al comedor, nuevamente el audio y el video se desfasaban. Nunca supe qué fue, y en ese momento no relacioné el problema, hasta después que hice una recapitulación de todo lo que sucedió. Fue entonces que noté que todo ocurría en el comedor. Ahí había visto esos tipo orbes. Ahí los aparatos eléctricos parecían sufrir interferencia. Ahí también fue donde los perros ladraban de manera desesperada, entre otras cosas más, como si hubiera una extraña energía en esa zona de la casa, justo en ese lugar. Y después de eso, nuevamente empezaron a ocurrir sucesos extraños. Llegué a pensar que personas curiosas o delincuentes se metían a mi casa a buscar o a robar algo, aunque la verdad nunca se me perdió nada. El asunto es que, ante la duda, compré e instalé cámaras de seguridad con visión nocturna y alarma con sensor de movimiento. Los primeros días todo bien, pero conforme pasaron las semanas, de pronto las alarmas se activaban todo el tiempo, pero sobre todo en la noche y en la madrugada. Una y otra vez sonaban. Particularmente, sí, aquellos que estaban instalados en el comedor. Lo aterrador fue cuando empezaron a aparecer cosas en las grabaciones. Objetos blancos, brillantes. Parecía que se columpiaban frente a la cámara. Otras como nubes sin forma, traslúcidas, que se desplazaban flotando por el comedor. Con mucho miedo me paraba e iba a inspeccionar a las 2, 3 o 4 de la madrugada. Pero no había absolutamente nada. No obstante, en las grabaciones, esas cosas se miraban alrededor de mí. Incluso yo podía pasar a través de ellas. No era una falla del equipo, ni de conexión, pues rotaba la cámara y esas cosas seguían en la misma ubicación. Si hubiese sido una falla o el lente hubiera estado sucio, la supuesta mancha se quedaría estática en la misma posición al girar la cámara, pero no sucedía así. Luego probé con cámaras de celular. En esas también se veían de nuevo los orbes. Había cientos de ellos, cientos que fluían como un río, o como si a todos los llevara una corriente de aire en una misma dirección. Y lo mismo, solo era en el comedor. La ocasión más aterradora ocurrió precisamente ahí. Apareció una especie de formación vertical de orbes, un tanto curvada, como la forma de un arco, pero formado por luces, por orbes, y giraba a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, como si fuera un radar, o como si algo estuviera escaneando u observando desde otro lugar, o tal vez desde otra dimensión, no lo sé. Y entonces apareció algo en la cámara, un efecto, como el personaje de Depredador cuando se vuelve invisible, y eso distorsionaba toda la imagen alrededor,
Quienes hayan visto esa película me entenderán mejor. Esa cosa era semitransparente. Se veía a través de él, pero distorsionado. Y así estuvo, girando a la derecha y a la izquierda por horas, de manera rítmica, como si fuera un ojo, una cámara o un dispositivo, o no sé, algo asomándose desde otra dimensión, algo asomándose a nuestro mundo, como explorando. No sé explicar qué era, nunca he visto algo así, ni puedo imaginar que exista, ni lo he vuelto a ver. Solo puedo compararlo con la película que mencioné, pero eso fue lo más perturbador que he visto en mi vida. Me armé de valor y decidí ir a verlo con mis propios ojos. A simple vista no podía ver nada, pero apoyado con la pantalla de monitoreo, lo vi al lado mío, moviéndose. Cuando caminaba yo podía atravesarlo. No era algo físico, algo evidente. Esto que les cuento no fue ni imaginado ni inventado. Algunas grabaciones aún las conservo, las pudo ver toda mi familia. La única razón para no compartirlas es que esa casa se vendió, y por la naturaleza de lo que sale, si en determinado momento el dueño lo llega a ver, pudiera meterme en problemas, quizá no legales, ya que no es algo tangible, pero sí sufrir algún tipo de represalia de su parte. Los últimos meses en ese lugar fueron los más difíciles. Las manifestaciones pasaron de lo visual a lo físico. Cosas que se movían, vibraban, focos que se encendían y se apagaban solos, llaves de gas que se abrían solas. Me golpeaban la puerta con mucha fuerza, y solo yo estaba en la casa. Al final me acostumbré. Si bien no pasaban desapercibidas, al menos para mí eran tolerables, pero al final, los últimos meses, las últimas semanas, se tornó todo muy agresivo. Casi como si esa cosa supiera que me iba a ir, y como si no quisiera que me fuera. Salí de esa casa sin mirar atrás, de ahí donde estuve casi toda mi vida. No la extraño ni tantito, a pesar de tener buenos recuerdos, buenos momentos, de ser la casa de mi madre y de mi infancia. No me costó desprenderme. La transición a mi nuevo hogar fue muy tranquila. En mi opinión, lo que viví ahí fue algo paranormal, no sobrenatural. Porque para mí lo paranormal es algo intangible y lo sobrenatural es más bien relacionado a entidades superiores, espirituales o demoníacas. O quién sabe. Prefiero que la ubicación y el nombre queden anónimos, por favor, ya que este tipo de fenómenos suele atraer a gente curiosa. Pero me gustaría saber si alguien más ha vivido algo similar, algo como lo que yo viví. Preguntarles cómo fue que pudieron lidiar con ello, cómo se deshicieron de ello, o si es que lo pudieron hacer. Ahora vivo en otra ciudad. Acá he estado en 2 casas. La primera rentada y esta donde me encuentro ahora ya es mi hogar. Aquí he tenido manifestaciones raras, pocas realmente. No sabría si catalogarlas como paranormales o sobrenaturales. A lo mejor solo es por todo lo que viví que esto me parece pequeño, que no es la gran cosa. Pero en estos momentos que escribo, algo está tronando afuera en la terraza. Y es que cada que pienso en estas cosas, a veces algo se mueve, algo suena, algo se cae.